Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Les saludamos, licenciado Rodas. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estos temas que preocupan al país, la imparable corrupción. Hay una serie de casos que está ventilando la Fiscalía, está por otra parte como un referente muy significativo el juicio que se dio en la ciudad de Miami en contra del excontralor Pollitt, pero la situación en Ecuador aparentemente continúa. Un candidato a defensor público, Daniel Frías, quien aparentemente estaría involucrado con las mafias. Quisiéramos conocer el punto de vista de la importante organización que usted coordina. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Un saludo cordial a usted, a la audiencia. El problema de la presencia de la delincuencia organizada en el país no solamente está vinculada al hecho delictivo que por sí significa esta presencia, sino de los estamentos que pretende controlar con la finalidad de protegerse, por una parte, y por otro lado, con la finalidad de tener vía libre para actuar en diversos espacios. De tal manera que este hecho que se denuncia debe ser investigado de manera pronta y urgente, porque puede ocurrir lo que de alguna manera ha sucedido con la función judicial, que ha sido asaltada en muchos espacios por gentes vinculadas al crimen organizado, y entonces hemos tenido jueces de alquiler, funcionarios de alquiler a los intereses de las mafias delincuenciales de toda naturaleza, a aquellos que delinquen y asaltan en las calles y a aquellos que están vinculados al narcotráfico, pero también a aquellos que pululan en espacios públicos, a quienes yo les denomino como los delincuentes de cuello blanco, que son los que permiten desde los espacios del Estado actos colusorios con determinados grupos particulares para efectos del gran asalto al país, de tal suerte que una investigación sobre denuncias explícitas siempre es indispensable, porque ciertamente la delincuencia le interesa cooptar espacios del Estado para protegerse. ¿Cómo ha visto por otra parte usted el desenlace del juicio contra Carlos Pollitt, quien se encuentra a la espera de una sentencia que llegará, se supone, en aproximadamente 30 días? El caso de Pollitt es uno de los casos más importantes en la historia de la lucha contra la corrupción, porque yo creo que es importante hacer memoria, al menos en relación a lo que ocurrió con la Comisión Nacional Anticorrupción. La comisión fue instituida en el año 2015, en mayo del 2015, en la ciudad de Riobamba, en un encuentro de trabajadores, indígenas, campesinos, núcleos importantes de académicos, de intelectuales y gremios como los abogados, los médicos, los arquitectos, que se autoconvocaron para constituir esta Comisión Nacional Anticorrupción. En el año 2015 denunciamos el tema de Manduriacu, lo que significa la existencia de un sobreprecio en la construcción de esta hidroeléctrica que está ubicada entre la provincia de Pichincha y de Imbabura. Demostramos que había un 162% de sobreprecio y señalamos entonces que el Contralor no había actuado porque evidentemente le interesaba, por el contrario, tapar las obras de Odebrecht. En el 2016, en febrero, denunciamos algo adicional, que la venta de los terrenos del Aromo fueron realizados con un sobreprecio brutal, porque estaban avaluados catastralmente en alrededor de $300,000 y fueron vendidos al Estado por $10 millones. Y entonces también dijimos, el Contralor no existe en el país. Esta denuncia fue puesta en el cesto de la basura por parte del fiscal Chiriboga de aquel entonces, y la declaró como una denuncia calumniosa, temeraria, inexistente, lo que dio paso para que Pollitt entonces actuara en contra de la comisión, pusiera un juicio contra ella
y en un proceso que duró algún tiempo, llegamos al mes de abril, al 20 de abril del 2017, 7 años atrás, y la jueza Karen Matamoros leyó una sentencia en contra de la comisión. Digo leyó porque yo estoy seguro que no la escribió. Y nos sentenciaron a 1 año de prisión y a un pago de un monto determinado en beneficio del contralor de aquel entonces. No se cumplió la sentencia porque magnánimemente el abogado de Polit pidió que retiró los cargos en contra de la comisión. Aquello dejó marcada una huella en el país, pero han tenido que transcurrir 7 años para que en Estados Unidos se clarifique un hecho fundamental, que Polit no era más que un tramitador de los intereses de Odebrecht, protegía como contralor todos los desafueros de Odebrecht, todos los sobreprecios que han sido probados. El caso de Manduriaco ha sido probado, y con eso concluiría la idea, de tal manera que en la Superintendencia del Poder del Control del Mercado hace un par de años fue sancionada Odebrecht a pagar $60 millones y Selec $1 millón, Selec de aquel entonces, por la comprobación del acto colusorio y por el sobreprecio que nosotros denunciamos. De tal suerte que lo que ha quedado claro es que teníamos no un contralor, sino un delincuente en esas funciones, protegiendo a Odebrecht y a otros sectores que habrá que averiguar para que asalten al país y sobre todo para que la impunidad sea un elemento fundamental en el desarrollo de las actividades ilícitas de esa empresa y de otras más. El tiempo nos ha dado la razón, por lo tanto. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto cree usted que de lo que se ha podido conocer, de lo que se ha podido ampliar, de lo que se ha podido evidenciar en este proceso llevado a cabo en Miami en contra del excontralor pueda incidir acá en el Ecuador, que se pueda iniciar muy probablemente nuevos procesos o continuar con los que ya están abiertos, es decir, aportar nuevos elementos de convicción dentro de los que ya están en proceso aquí en el país respecto de varios casos que ustedes más que nadie los conocen como Comisión Anticorrupción? ¿Considera usted que efectivamente pueda tener algún impacto más allá del que usted ya ha comentado? No han tenido que pasar 7 años para que realmente se confirme lo que la comisión ya dijo en ese momento y por lo cual fue vulnerada también, atacada incluso por la misma justicia del país. Lo que usted acaba de señalar es fundamental, porque no nos podemos quedar solamente en el reconocimiento de la existencia de un personaje que ha estado vinculado a la corrupción y en su sanción. El juicio en la Florida ha permitido que Polit, que los denunciantes, que los testigos, etcétera, configuren varios hechos delictivos y sobre todo den nombres de quienes participaron en esos hechos delictivos, de tal suerte que habrá que esperar, y es de exigir además que los organismos del Estado ecuatoriano, la propia Fiscalía, Procuraduría, el Estado como tal, busquen los mecanismos para que reciban la información pertinente que se desprende de esto de juicio, y por lo tanto con esa información puedan actuar en función de ajustar cuentas con la delincuencia que desde entonces ha venido generando conflictos en la economía y en la vida misma de los ecuatorianos. Esta es una tarea que además, dijo el gobierno norteamericano, estaba dispuesta a colaborar entregando información. Así es que creo que las cosas recién comienzan, porque los tentáculos de Polit son y fueron muy importantes. Estuvo protegido además en un momento determinado por el poder político de aquel entonces, y esos tentáculos van a tener que ser estudiados con absoluta ponderación, pero al mismo tiempo con eficacia, en la línea de impedir que la impunidad sea un mecanismo que da todas las posibilidades para que actúen los núcleos delincuenciales que han asaltado los recursos de los ecuatorianos. Usted ha refrescado aquellos incidentes que se dieron entre la Comisión Nacional Anticorrupción y el Contralor Polit
En el año 2015 fue cuando la comisión denunció al ex contralor como un protagonista de la corrupción de Odebrecht por el caso Manduriaco, y luego esto devino más bien en una demanda en contra de los miembros de la comisión. Allí estaba usted, estaba Simón Espinosa, Fernando Vega, Ramiro Román, también personas fallecidas como Julio César Trujillo, Isabel Robalino, Jorge Rodríguez. Lo que quisiera preguntarle es, ¿aspiran ustedes, más allá de esta reparación que de alguna manera da la vindicta pública a través de la justicia norteamericana, aquí en Ecuador, aspiran ustedes a algún tipo de reparación? Me permito señalar que también se fue ya de acompañarnos la doctora María Arboleda, que también formaba María parte de Lourdes de la comisión. Arboleda, sí es, correcto. Sí. En ese entonces era el primer coordinador Jorge Rodríguez Torres. La comisión es una estructura de la sociedad. Lo que siempre hemos aspirado es a contribuir con la búsqueda de los actos irregulares, con la denuncia oportuna. Esta es una comisión de la sociedad civil que es de hecho y que su tarea se remite fundamentalmente a entregar la información a los organismos de control. Muchos de ellos todavía no han actuado sobre denuncias distintas que se han formulado, alrededor de 100 delitos denunciados por la comisión ante Fiscalía. Siempre lo hemos presentado ante Fiscalía con firme y rúbrica. De tal manera que quienes quedamos de aquella comisión y aquellos que han sido designados por los mismos colectivos para reemplazar a quienes partieron, lo que aspiramos simplemente es que el país entienda que nuestra voluntad cívica ha sido la de la denuncia documentada y fidedigna. Y una vez que aquello ha quedado demostrado, nuestra tarea es continuar en esta acción. No nos interesa nada más, sino demostrar que los delincuentes se encubrían a través del poder político que les protegió, y desde luego que los organismos de control pretenden ser asaltados por los delincuentes como una forma directa para poder actuar sin ningún control. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. De otra manera se entienden las actitudes que han ocurrido en otras funciones del Estado, la propia función judicial que hemos podido mirar en el último periodo, que ha estado al servicio de la delincuencia. Es decir, una gran parte de los funcionarios, ha habido grandes excepciones de importantes, pero muchos funcionarios y quienes deben promover la acción de la función judicial han sido simple y llanamente estructuras de alquiler de los delincuentes. De tal manera que creo que esto deja de ejemplo que la sociedad organizada, que la sociedad ecuatoriana es una voz fundamental, no solamente para descubrir la verdad, sino sobre todo para vigilar la conducta del poder en el país, porque el poder tiene que estar bajo el escrutinio público de manera permanente. Ahora, la serie de investigaciones que está llevando adelante la Fiscalía, entre ellos Metástasis, Purga, el propio caso de Independencia Judicial, siguen arrojando información preocupante. En el caso Metástasis se ha señalado que se va a exhibir el contenido del computador personal de un funcionario del Consejo de la Judicatura, Alex Palacios, ex asesor de Vilman Terán, y se informa que se ha iniciado una investigación contra este funcionario que estaría involucrado en venta de cargos dentro de la institución. Los nombres que ha puesto a estas investigaciones la Fiscalía no son accidentales. Esto de Metástasis tiene un sentido con lo que está sucediendo en la función judicial. Realmente, más allá de los principales actores, que aparentemente los líderes de estas bandas delincuenciales, pues esos se encuentran en la cárcel, hay un deterioro en toda la estructura, en el Consejo de la Judicatura, problemas también en las Cortes. ¿Cómo solucionar esta situación, licenciado Rodas? Una situación que realmente embarga al país y que deja poca esperanza en que las cosas en forma efectiva puedan cambiar
hacia el futuro? En realidad, el país está atravesando la constatación de una serie de acciones que evidencian cómo la delincuencia organizada se ha tomado funciones importantes del Estado. El tema que ocurrió en la judicatura, quizás el más reciente, pero evidentemente lo que ocurrió y ocurre en algunos espacios de la función judicial también demuestran aquello. Lo que hemos vivido con el juicio en la Florida nos ha demostrado que llegaron a los espacios de la Contraloría. Eso no quiere decir que al descubrirlos ha desaparecido los problemas. En la propia Contraloría todavía existen funcionarios de carrera y en otros espacios que ponen al servicio de la delincuencia sus contactos, sus conocimientos, que levantan las glosas en Contraloría, que favorecen los contratos en otros espacios porque les entregan los términos de referencia, elaboran conjuntamente con los participantes los términos de referencia, que permiten los sobreprecios para la venta de los insumos médicos. Ahora, no estamos diciendo que ha ocurrido esto hace mucho tiempo, siguen pululando estas bandas delincuenciales amenazando a los directivos de hospitales y entidades que tratan de enfrentar a estos núcleos organizados. De tal manera que yo creo que el conflicto de la corrupción y de la impunidad van de la mano en una ecuación perversa que afecta a los intereses del país. Lo que deberíamos plantearnos de manera activa es el exigir a que los ciudadanos asuman un derecho que es el de la Contraloría Social y que tengan la voluntad de señalar los espacios donde se producen estos comportamientos que los afectan, porque cuando se han llevado en el país entre 55 y 60 mil millones de dólares, estamos hablando que nos han asaltado en los últimos años, en los últimos dos lustros por lo menos, el valor de un presupuesto nacional del Estado, que ahora lo sentimos como tan importante e indispensable por las penurias económicas por las que atraviesa el país y que solamente golpean a aquellos que quisieran tener salud adecuada, educación adecuada, que el Estado tenga a punto su economía, y simple y llanamente los afectados somos el conjunto de ecuatorianos. De tal forma que esta es una tarea cívica que nos corresponde a todos, a los medios de comunicación, a la prensa de investigación, a la ciudadanía, a la sociedad civil, y esta es una tarea que no puede recaer en unas o en otras personas, porque la confrontación es con una estructura social y económica que ha pervertido el manejo de la economía pública y que ha llevado los recursos a otros lados, y una población que demanda cada vez más el cumplimiento de una serie de derechos y de expectativas que ciertamente no pueden cumplirse porque no hay recursos. De tal manera que yo creo que todo lo que hemos conversado hoy nos permite entender que en manos de los ciudadanos también hay responsabilidades fundamentales. El presidente de la República transformó hace 8 días aproximadamente la Secretaría Anticorrupción en Secretaría de Integridad Pública. Secretaría Anticorrupción que siempre fue criticada sobre todo por su falta de efectividad. Lo hizo el presidente con un decreto presidencial, el 249, y nombró a José Julio Neira para que presida esta secretaría. ¿Cómo ve usted este paso dado por el presidente Noboa? ¿Va de alguna manera a gravitar en este tema de combatir la corrupción? Nosotros somos siempre escépticos, no de esta secretaría que ha sido cambiada de nombre. El cambio de nombre mayormente no significa nada, pero somos escépticos por un principio. El que el poder, cualquiera que esté en el cargo, cualquiera que esté ejerciendo el control del poder político del Estado, difícilmente va a designar a alguien o a algunos o a una estructura que tenga la oportunidad de enfrentar a la corruptela. Nosotros siempre hemos dicho con una frase que quizás permite entender todo: se barre bajo la alfombra. Y esto es difícil, por lo tanto, creer que ahora han variado las condiciones. Es un conflicto
del poder en sí mismo. Me refiero a los gobiernos anteriores, a los que han existido en el siglo pasado y a los que ya existen o a los que vendrán. Yo creo que la tarea de la lucha anticorrupción tiene varias vertientes. La primera, evidentemente, es la designación de personajes de condición ética fundamental. Eso da un nivel de garantía. Me refiero a los cargos públicos que están obligados a hacer las funciones del Estado, llámese ejecutivo, judicial y legislativo. En desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido una especie de gran arquitecto en la distribución del pastel, porque ellos no representan a la ciudadanía. La sociedad ecuatoriana no necesita de una estructura del Estado para representarse. Aquello ocurre con la Comisión Nacional Anticorrupción, que es una estructura de hecho. El Consejo de Participación Ciudadana ha estatizado a la sociedad civil y lo que han hecho es, y nos demuestran, distribuir los cargos que les corresponde de acuerdo a esta malhadada concepción de la Constitución del 2008. Allí hay otro elemento, por lo tanto, que debe generarse como correctivo estructural fundamental. Y desde luego, a lo que yo he llamado la Contraloría Social. Estos son los eslabones fundamentales. De tal forma que puede haber una buena intención, pero es difícil que el poder se controle a sí mismo. Esta actividad le corresponde a la ciudadanía y evidentemente a organismos de control. El problema es que los organismos de control, insisto, nacen de una estructura que no se preocupa del Estado, ni del país, ni de los ciudadanos, sino que distribuye el poder como un pastel, y entonces Fiscalía le puede corresponder a alguien, la Contraloría a otro núcleo político y las superintendencias asimismo en una distribución que no da cuenta de los intereses de los ecuatorianos, sino que da cuenta de los núcleos políticos que están presentes en este Consejo de Participación Ciudadana, que debe desaparecer y que se perdió la oportunidad en la última consulta de llegar precisamente a provocar en el pueblo ecuatoriano una reflexión sobre este tema y una determinación y una definición sobre la conveniencia o no de la existencia de este organismo, que nos ha demostrado que cada 2 meses cambian de posiciones de presidentes, presidentas, y que tiene que ser por algo, es decir, buscan una correlación de fuerzas para lograr objetivos en la designación de cargos y de puestos en función de las componendas internas. Da por perdida usted esa aspiración, me refiero a la desaparición de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues se ha hablado tanto y por tantos años sobre este tema, gobierno tras gobierno continúa sobreviviendo. Es que la consulta al país tiene que ser sobre un tema específico como el que estamos comentando, porque las estructuras del poder público no van a querer que este organismo desaparezca de así nomás de un día al otro. Ya hubo un intento en la Asamblea Nacional, se recolectaron las firmas suficientes para tal finalidad, pero ¿cómo iban a desaparecer aquellos que son los beneficiarios de la distribución de cargos en el Consejo de Participación? Esto tiene que ser una determinación de la población, de la ciudadanía, y solo basta recordar a imágenes o a personajes como el padre Tuárez para saber que esa es la mejor expresión de lo que ocurre en ese organismo, que a nombre nuestro designa a otros que deben controlar al Estado, y se vuelve toda una distribución, por lo tanto, en función de los intereses de quienes tienen el rol hegemónico en la sociedad ecuatoriana. Creo que este es un tema que queda pendiente para que algún momento sea tratado con eficiencia, con transparencia y sobre todo para escuchar la voz de los ecuatorianos. En todo caso, y para finalizar, licenciado Rodas, en su calidad de coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, coméntenos sobre cuál es la agenda más inmediata, los objetivos de la comisión. Creo que en este momento hemos puesto mucho esfuerzo en 2 temas que son importantes. Estamos muy preocupados para la ciudad de Quito sobre lo que significa, pero yo creo que para el país, lo que significa el intento
de ignorar la existencia de un bien patrimonial que es el Hotel Quito y de llevar adelante la construcción en ese espacio, en ese predio de varios edificios construidos por una empresa china. Pero digo, son dos cosas en una, diría yo, porque nos preocupa que el país logre recuperar a través del IES los bienes del Hotel Quito. Aquello fue una venta fraudulenta que le perjudica al IES, y el IES desde los ecuatorianos, de los trabajadores, de los afiliados, de los jubilados, etcétera, entregaron un bien a una empresa china que no está calificada de manera idónea en el BID, por ejemplo, que pretende dejar sin un patrimonio a la ciudad, y que en medio de todo este proceso no hay sino la demostración de actos que deben ser sancionados adecuada y oportunamente. A propósito de esto, permítame hacer una pequeñísima digresión, licenciado Rodas. Conocimos que en Quito acaba también de demolerse otra importante vivienda con características patrimoniales, esto en la zona de la Mariscal, en Wilson y Leonidas Plaza, conjuntamente con el Hotel Quito. Alguna vez le preguntamos ya qué juicio de valor merece la actual administración municipal de Quito en la defensa de su patrimonio. Cuenca y Quito comparten esa característica de ser ciudades patrimoniales, y lo que pasa en Quito es un importante referente siempre para nuestra ciudad. Así es, porque se trata no solamente, yo diría ya en Quito y Cuenca, es un nuevo mecanismo de negocio. Es decir, en Guayaquil está ocurriendo lo mismo. Casas antiguas que están siendo catastradas dentro de lo que podría ser patrimonio de la ciudad, comienzan a ser vendidas, y allí van las grandes edificaciones en favor de empresas extranjeras además, y que no es que solucionan vivienda ni fuentes de trabajo, es un nuevo negocio. Al Hotel Quito le vendieron en 30 millones, la venta fue irregular, conocemos que se pagó por partes, que primero se hipotecó el bien inmueble para hacer un pago complementario, se depreció el valor del bien inmueble, se olvidaron que es patrimonio de la ciudad, hemos tenido que poner medidas cautelares para que se impida la demolición de todo lo que significa este patrimonio, y estamos ahora atentos a que el IES, que está tomando una voluntad, ha demostrado una voluntad por estudiar el tema, asuma el compromiso de revertir la venta. Allí la única solución es la reversión de la venta en favor del IES, porque este patrimonio se lo perdió de esa manera. Ese es un tema entonces muy importante que involucra que el IES recupere su patrimonio y que al propio tiempo la ciudad de esa manera además proteja un bien que es un bien patrimonial en este caso. Son los temas puntuales, pero también seguimos preocupados porque miramos que la falta de energía eléctrica, la falta de atención a los negocios del petróleo, demuestran la existencia todavía de complejas acciones que no han sido atendidas y que vienen siendo un acumulado, porque la energía eléctrica no creo que haya... el problema de la energía eléctrica no creo que se debe superar solamente pensando en si llueve o no en este país, sino que debe atenderse en función de otros intereses. Pero allí aparecen estos funcionarios que están años, yo diría que casi 2 décadas en mandos medios, que son los que no permiten un trabajo adecuado, y también una percepción de que como no permiten este trabajo adecuado, hay que buscar entonces la acción de sectores privados, lo cual lleva a una connotación también del manejo del poder en función de un proyecto que podría no ser el más adecuado para el país. Son temas fundamentales que hay que debatirlos con absoluta transparencia, siempre insisto en aquello, pero con claridad frente al pueblo ecuatoriano. Estos son asuntos, por lo tanto, que nos tienen hondamente preocupados y que exigen siempre la permanente acción de los organismos de la sociedad ecuatoriana. Bien, le agradecemos mucho por habernos atendido. A usted un saludo cordial, gracias por la invitación, y a la audiencia mi respeto de siempre. Buenos días. Declaraciones del historiador Germán Rodas, el ex coordinador de la Comisión Ciudadana, Comisión Nacional Anticorrupción.